¿Te acuerdas de mi abuela? ¿Cuántos años le echas? Y te presento a mi hijo. ¿Crees que ya ha echado los dientes? Echa 10 minutitos conmigo en esta clase de español y aprende 20 significados del verbo echar. Cámara graba. Primer significado del verbo echar. Hacer que algo caiga en algún sitio. Por ejemplo, el papel en la papelera. Segundo significado del verbo. Relativo a las plantas. Echar flores. Echar hojas. Echar en las plantas, en botánica, significa brotar. Sacar a alguien de un sitio. Por ejemplo, me han echado de casa. O incluso del trabajo. Me han echado del trabajo. Me han despedido. Significado número 4. Mi bebé. Os presento a mi bebé. Y en español decimos, por ejemplo, echar los dientes o echar pelo o echar barriga cuando algo crece de forma natural en nuestro cuerpo. Significado 5. Ponerme crema. Echarme crema. Utilizamos el verbo echar para aplicar algo en nuestro cuerpo o en una superficie. Por ejemplo, puedo echar aceite en la cerradura de la puerta para que no suene. Y el número 6 también está relacionado con la cerradura, porque decimos echa la llave cuando queremos decir que cierres la puerta con llave. Y decimos echa un pestillo cuando queremos que cierres la puerta con un pestillo, con un cerrojo. ¿Sí? Echa la llave, echa el cerrojo. Con el número 7. ¿Sabéis qué voy a hacer cuando termine esta clase? Voy a echarme una siesta. ¿En serio? Estoy cansadísima. Echarse significa tumbarse. Echar significa tumbar, reclinar. Y por supuesto, echarse una siesta o echarse un sueñecito significa descansar. O se me ocurre otra cosa. ¿Y si en lugar de echarme una siesta me voy a echar un mus? Esa no está mal tampoco. ¿Qué significa echar un mus? ¿Qué significa echar una partida? En español utilizamos este verbo también para decir vamos a jugar a algo, vamos a echar una partida, vamos a echar un mus. ¿Conocéis el mus? Búscalo en Google. Es un juego típico de cartas en español. Vamos a echar un tute, ¿por qué no? El siguiente significado también tiene que ver un poquito con jugar. Vamos a echar algo a suertes. ¿Qué significa echar algo a suertes? Echar algo a pares o nones. Echar algo a los chinos. Pues significa sortearlo. Significa someterlo al azar, someterlo a la suerte. Con la expresión número 10, aprovecho a recordaros quién era mi abuela. ¿Alguien no conoce aún a mi abuela? Te dejo el vídeo en la que os lo presenté aquí, en esta tarjeta.
pincha y descubre que ella está como una rosa, aunque no lo parezca. En ese vídeo de expresiones con el color rosa. Bueno, mi abuela, ¿cuántos años le echas? ¿Quizás 70? ¿Quizás 80? No lo sé. Pero cuando queremos hacer un cálculo aproximado de una cantidad en la que no estamos seguros, decimos, yo le echo 80 años. Quizás en un espacio también puedo medirlo sin exactitud, aproximadamente. Yo le echo a mi piso unos 90 metros, más o menos. ¿Sí? No tengo precisión, pero aproximadamente le echo 90 metros. El número 11 es similar al anterior, pero un poquito diferente. Vamos a imaginar que me voy de fin de semana con amigos. Vamos a imaginar que alquilamos una casa y nos vamos a pasar un fin de semana juntos. Entonces, uno paga la casa, otro paga la gasolina, otro paga las cervezas y llega el domingo y antes de volver a casa, uno dice, chicos, tenemos que echar cuentas. Claro que sí. El que ha pagado la casa ha pagado más que el que ha pagado las cervezas. Hay que echar cuentas. Significa que tenemos que ponernos a hacer un sumatorio de los gastos y dividir los gastos pues a partes iguales para que sea justo, ¿sí? Hacer cuentas o echar cuentas significa hacer un determinado cálculo, a menudo económico. Con el número 12, ¿os acordáis al principio del vídeo? Echa un ratito conmigo y aprende 20 significados del verbo echar. Echa un ratito conmigo, pasa un ratito conmigo. Echar la tarde, echar la mañana, echar un rato o echar el fin de semana significa pasar ese tiempo haciendo algo con alguien o pasar ese tiempo leyendo. Echar la tarde leyendo. Antes de continuar, es que todavía no te he dicho que te suscribas. Suscríbete, por favor. Grabando. Oye, ¿sabes qué echan en el cine hoy? Yo no lo sé, pero sé lo que echan por la tele. Creo que es un documental de cómo aprender español con la profe. No, en serio, echar significa representar, por ejemplo, en el teatro, o significa exponer en la pantalla, si es en el caso del cine o de la televisión. ¿Qué echan hoy por la tele? ¿Qué echan hoy en el cine? Con el número 14. Vaya charla os estoy echando. Echar una charla o echar un sermón significa decir algo, ¿sí? Echar una charla también puede ser regañar. Echar un sermón también puede ser regañar. Echar un bocado, echar un trago significa comer o beber. Echar a reír, echar a andar, significa comenzar a reír, comenzar a andar, iniciar esa acción. La número 15 es buenísima. Echar rayos y centellas. ¿Pero qué significa echar rayos y centellas? Estar muy, muy enfadado. Junto con algunos nombres significa acciones. Por ejemplo, echar un cigarro significa fumar. Echar una siesta, que lo hemos visto antes, significa sestear. Echar maldiciones significa maldecir. ¿Y qué significa echarse encima de alguien? Pues esto es literal. Echarse encima de alguien significa agarrar a alguien. Significa pues que probablemente se está iniciando una pelea y entonces alguien se echa encima de alguien. Es algo un poco violento y un poco físico. Se me echó encima.
Bueno, puede que sea una caída, pero normalmente es algo que hacemos queriendo. Y con la número 20, para terminar, echarse novia, echarse novio o echarse un amigo significa empezar a tener una relación amorosa o de amistad con una persona. Espero que hayas aprendido un montón de vocabulario avanzado con este vídeo del verbo echar. Suscríbete y gracias.